Muchas gracias Manolo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Y gracias, por supuesto, al Instituto, a NACAE, a Herencia Cultural Cubana y a la Universal, ¿se oye bien ahí? Y a la Universal por auspiciar este acto y por publicar el libro. Hay muchos libros de historia de Cuba. Yo tengo un gran amigo que trabaja en la Biblioteca del Congreso y le pregunté hace tiempo cuántos libros hay de historia de Cuba, ya sea que están en el Congreso o no. Y él me respondió con los siguientes datos. Y aquí están incluidos libros, ensayos, capítulos, entrevistas, biografías, etc. Entre los siglos XVII y XIX, perdón, 17 y 18, hay 1.200 artículos, libros, ensayos, discursos temáticos, etc. En el siglo XIX hay 23.000 tratados, libros, artículos, ensayos, etc. Desde finales del siglo XIX hasta 1916, o sea, con la efervescencia del arrancar de la República, hay 8.200 estudios, ensayos, libros, entrevistas, etc. Y sorprendentemente, de 1916 a la fecha, hay 47.500 libros, tratados, entrevistas, artículos, biografías, etc., sobre Cuba, de las cuales 5.000 más o menos han surgido en el exilio y 42.500 han surgido en Cuba. La historia de Cuba es definitivamente fascinante, sobre todo para los cubanos. Estamos acostumbrados a leer historia de Cuba y nos encanta leer historia de Cuba. Y la historia de Cuba ha sido merecedora del interés de muchos autores y de muchos historiadores importantes. Para darles una idea solamente, en la época de la colonia, José Antonio Saco, Antonio Bachiller y Morales, Francisco de Arango y Parreño, Fernando Figueredo Socarrás, Fernando Ortiz, Enrique José Barona, Antonio Zambrana, por mencionar unos cuantos solamente. En la época de la República, Ramiro Guerra, Emeterio Santovenia, Raimundo Cabrera, José Manuel Pérez Cabrera, Vidal Morales, Isidro Martínez, Carlos de la Torre, Juan J. Remos, Rafael Rojas, Herminio Portel Vilá, Carlos Márquez Sterling, Rafael Stenger, Luis Pérez, Leví Marrero y Elías Entralgo. De nuevo, por mencionar solamente unos cuantos. Casi todos nosotros, los que peinamos canas, los que tenemos una edad bastante madurita, estudiamos Cuba, en la historia de Cuba, posiblemente en el tercer año de bachillerato o el tercer año de la Escuela de Comercio. Yo me quedé defraudado con los libros de historia de Cuba que nos presentaron a nosotros en el bachillerato. Primero que nada, acababa en la formación de la República. No había nada después de 1902, si ustedes se acuerdan. Antes de la formación de la República, no había grabados, no había dibujos, no había nada que mostrar. Si acaso algunos dibujos de línea. Pero yo me acuerdo de estar en tercer año de bachillerato y pensar, qué raro que no haya fotografías de los mambises. Yo nunca había visto una fotografía de un mambí. Y después me he dado cuenta que hay cientos de fotografías de los mambises, tanto de la guerra del 68 como de la guerra del 95 como de la guerra chiquita. De manera que en Cuba, por la razón que sea, no éramos muy buenos describiendo la historia de Cuba. Es más, yo creo, y lo voy a decir con un poco de reserva, yo creo que en Cuba estábamos también un poco sometidos en la época republicana. Estábamos un poco sometidos a lo que hoy en día se llama political correctness. No era de buen gusto en Cuba hablar de Menocal y de José Antonio, de José Miguel Gómez, ni siquiera de Estrada Palma, mucho menos de Machado y de Grau y de Prío. No era muy correcto hablar de eso, nos daba complejo, no sabíamos si hablar bien o hablar mal. Aparte de eso,
en Cuba, yo lo sentí, muchos de ustedes lo deben haber sentido, había un cierto influjo, que después nos dimos cuenta que era marxista, sobre el imperialismo americano. Yo creo que todos nosotros, en el fondo, de jovencitos, sentimos un poco ese sentimiento de imperialismo americano que se divulgaba mucho en el mundo de los marxistas y de los intelectuales marxistas. Bueno, al ganar la revolución en el 59, lo que ha seguido de historia de Cuba en Cuba es un desastre. Es un desastre. Si usted estudia, y yo he tenido la oportunidad de leer bastante artículos y libros escritos por cubanos en Cuba, que son de este grupo, o influenciados, o dentro totalmente del mundo marxista. Los más famosos son Manuel Moreno Fraginals, Emilio Roy de Luchenserin, Raúl Cepero Bonilla, Julio Le Riverén y Zanetti. En Cuba, para publicar cualquier cosa, un ensayo, una entrevista, un análisis, un libro, usted tiene que ser parte de una de las siguientes organizaciones: Escuela de Historia de la Universidad de La Habana, Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Cuba, Archivo Nacional, Oficina del Historiador de la Ciudad, Academia de la Historia de Cuba, Biblioteca Nacional José Martí, Escuelas de Instrucción Revolucionaria del Partido Comunista Cubano, Comisión de Historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comisión de Estudios Históricos del Movimiento Juvenil de Cuba. Si usted no pertenece y no puede suscribir algo perteneciendo a una de estas organizaciones, en Cuba no le publican absolutamente nada. Además de eso, hay 5 pruebas que usted tiene que pasar para publicar un libro, un ensayo o algo sobre Cuba, sobre la historia de Cuba en Cuba. Número 1, cualquiera de estas 5 usted tiene que incluirlas, por lo menos una. Número 1, usted tiene que decir en algún lugar de su historia, su entrevista, que Tomás Estrada Palma era anexionista. Número 2, usted tiene que decir que Cuba estaba en un periodo republicano, mediatizado, neocolonial, comprometido, vendido. Usted tiene que criticar la República severamente, diciendo, y lo que más frecuentemente se utiliza es decir, la República neocolonial. Si usted no hace eso, esa es una de las 5. La tercera es que usted tiene que mencionar las palabras imperialismo americano. Si usted no menciona las palabras imperialismo americano, tiene que mencionar alguna de estas otras 4 cosas, pero no le publican el libro, ni le sacan nada en la televisión ni en la radio. La cuarta es que usted tiene que en algún momento mencionar una frase de Martí, de Marx, de Lenin, de Lázaro Peña, de algunos de los grandes comunistas de la historia. Y la quinta es que usted tiene que vincular la revolución cubana con Martí. Y decir que Martí es el que lanza la idea y que la revolución cubana es el llevar a la práctica el ideario de Martí. Si usted no menciona una de estas 5 cosas en alguna forma, en Cuba no le publican nada, no sacan ningún libro, no le publican nadie el artículo. Inclusive hay mucha literatura cubana sobre historia de Cuba que está saliendo en web pages de las emisoras de radio de Cuba. Radio Bayamo, Radio Santiago de Las Vegas, Radio San Antonio de los Baños. Sacan un web page en la internet y sacan artículos. Si usted no usa uno de estos 5 criterios, a usted no le publican su artículo. El objetivo mío al publicar este libro es hacer una historia de Cuba con una estructura distinta a lo tradicional. A mí me molestaba mucho que en las historias de Cuba que nosotros teníamos no había figuritas. Y decidí, bueno, voy a hacer una historia de Cuba que cada página tenga una imagen y que debajo de la imagen esté un comentario a esa imagen y que así recorramos la historia de Cuba completa. Y en ese libro, que tiene esta estructura
no sé si novedosa, si alguien la va a copiar o si no vale la pena copiarla. En ese libro quiero hacer dos cosas. Número uno, eliminar un montón de mitos que hay en la historia de Cuba, tanto allá, tanto la que nosotros vivimos hasta el año 59, como la que se está produciendo ahora en Cuba. Eliminar mitos. Y segundo, incorporar a esa historia muchos adelantos, muchos encuentros, muchas averiguaciones. En este momento hay cientos de personas, americanos, europeos, italianos, españoles, franceses, aparte de los de Cuba, que están indagando y buscando periódicos. Y en los periódicos salen cartas de Martí, cartas de Maceo, documentales, un montón de cosas que no estaban en las historias de Cuba que nosotros vimos y, por supuesto, no están en las historias de Cuba que publica el gobierno ahora, porque no carecen de alguno de esos 5 elementos. De manera que mi propósito fue hacer una historia de Cuba basada mucho en lo visual y en comentarios a lo visual, y al mismo tiempo sacar mitos del camino y incorporar cosas nuevas que se están sabiendo debido al trabajo tremendo que se ha hecho en todas partes del mundo por juntar toda la literatura y todo el bagaje cultural de la Cuba que nosotros conocimos. Y de la Cuba que todavía existe, herida, ensangrentada, pero que todavía existe. Ese ha sido el propósito del libro. Voy a empezar por hablarle de algunos de los mitos que han ocurrido en la historia y que siguen ocurriendo en las historias que se publican en Cuba. Uno es la vieja ambición de los Estados Unidos de posesionarse de Cuba. Es lógico que un continente cercano a una isla trate de asimilar esa isla a su territorio. Eso es perfectamente lógico y la historia tiene cientos de ejemplos de esa naturaleza. De la historia de los griegos hasta la historia moderna. Esa es la razón por la cual España tiene las Baleares y las Islas Canarias, la razón por la cual Italia tiene Sardinia, Francia tiene islas. Es lógico que un continente, una república, un país, un reino en un continente trate de asimilar las islas que lo rodean. En Cuba ocurre algo semejante. Y mi postulación es la siguiente: si los americanos de verdad hubieran querido asimilar a Cuba, tenían más que suficientes oportunidades de hacerlo. Más que suficientes oportunidades. Compare usted, inclusive en la época de las 13 colonias, el poderío norteamericano con la isla de Cuba, con gente que está deseando libertad, deseando más comercio, deseando apertura, y que hubiera sido relativamente fácil por parte de los Estados Unidos asimilar a Cuba. Mire, Franklin es el primero que hace eso. Franklin le recomienda a Jefferson, estando las 13 colonias vivas, o sea, todavía antes de la independencia americana, le recomienda que absorba la isla de Cuba. Thomas Jefferson, inclusive, en una carta a John Calhoun, le dice que Cuba sería la adición más interesante a la República Americana. John Quincy Adams, en 1823, lo de Jefferson es en 1203 y 1204. John Quincy Adams, en 1823, que era secretario de Estado de Monroe, el de la doctrina Monroe, es el que establece el símil de la fruta madura. Cuba es una fruta madura que tarde o temprano va a caer al lado del árbol. El árbol son los Estados Unidos y Cuba es la isla que tarde o temprano va a caer cerca del tronco del árbol. Y hay una caricatura famosa, que yo tengo una copia, donde está el tío Sam sentado en una silla al lado del tronco del árbol y está Cuba ahí arriba, lista para caerle arriba. Por supuesto, en 1824 está la doctrina Monroe, por la cual los Estados Unidos establecen que ningún país europeo puede meterse en América. En 1848, presidente Polk, le ofrece 100 millones a España por la isla de Cuba. En 1850, Narciso López, que en definitiva es uno de los grandes mitos cubanos, porque Narciso López era un filibustero,
y las invasiones de Narciso López a Cuba. No quiero entrar en controversias aquí si alguno de ustedes es narcisista, en el buen sentido de la palabra. Pero Narciso López era un filibustero, era americano y desembarca en Cuba con un montón de americanos y ningún cubano. Y esa es la razón por la cual no triunfa. Narciso López hace eso en 1850. También como parte de un programa eventual de unir a Cuba con los Estados Unidos. Narciso López sí es anexionista. En 1853, el presidente Pierce ofrece 100 millones. Han pasado 30 años, pero parece que la inflación no se toma en cuenta. Son 100 millones igual que antes. En 1959, el senador John Slider propone a la Cámara 30 millones de dólares para explorar la compra de Cuba. En 1869, Ulysses Grant ofrece 120 millones a España por la isla de Cuba. En 1881 se produce la doctrina, se reitera la doctrina Monroe. Y en 1897, William McKinley ofrece 300 millones por la isla de Cuba. Eso sin contar que el famoso Estrada Palma, anexionista como lo clasifica ahora el gobierno de Cuba, Estrada Palma se entrevista con McKinley y le dice en una famosa entrevista, hay un grupo de cubanos que está dispuesto a sacar unos bonos, levantar dinero y que el grupo este de cubanos compre la isla de Cuba a España. Por supuesto, España no quiere vender la isla de Cuba, porque la isla de Cuba en ese momento, a finales del siglo XIX y principios casi llegando a los primeros años del siglo XX, Cuba es una gran posesión, es una potencia azucarera, es un lugar céntrico. Y además Cuba, a través de su historia, se ha desarrollado muchísimo más que prácticamente ningún país de la América Latina. Cuando Colón desembarca en Cuba, uno de los grandes mitos es que dijo, esta es la tierra más hermosa que hombres humanos han visto. Bueno, háblele a cualquier dominicano para que usted vea que eso mismo lo dijo al desembarcar en República Dominicana. Y háblele a cualquier boricua para que sepa que eso mismo también lo dijo cuando desembarcó, cuando llegó a Puerto Rico. De manera que es uno de los grandes mitos de la historia de Cuba. Pero bueno, cuando los españoles se enfrentan a la necesidad de defender a Cuba, es cuando Cuba se convierte no en un lugar donde se puede sacar oro y plata, sino en un lugar donde hay un lugar céntrico, eminentemente céntrico, que es el lugar ideal para que allí se reúna la flota. Y vienen barcos desde Cartagena y desde Veracruz, vienen barcos cargados de oro. Y en La Habana se reúnen todos juntos para ir en marcha para evitar a los piratas. ¿Qué hacen los habaneros cuando ven que aquello se está convirtiendo en el centro de reunión de la flota? Comienzan a hacer hoteles, comienzan a hacer restaurantes, comienzan a hacer de todo, inclusive prostíbulos, lamentablemente, pero se convierte en un lugar importantísimo, más importante que ninguna ciudad de los Estados Unidos, y más importante que Ciudad México, y más importante que Caracas, y que Bogotá, y que Quito. Es la ciudad más importante de las Américas. Eso da como consecuencia, tarde o temprano, que ahí se establece, por ejemplo, cosas como el Teatro Tacón. El Teatro Tacón es una cosa fabulosa que pasa en Cuba. Primero que nada, refleja la necesidad de hacer un gran teatro para la gran afición cultural cubana de oír teatro y de oír música y ópera. Es el teatro más grande del mundo en ese momento. No hay nada en los Estados Unidos que se parezca al Teatro Tacón. 3,000 y pico butacas. Un sistema de telefonía que lo descubre un italiano que comienza a trabajar en los alambres para comunicaciones en el Teatro Tacón. Carlos Manuel de Céspedes y su esposa en París consiguen que Chopin vaya a Cuba a inaugurar el Teatro Tacón. Y Chopin dice, yo voy a Cuba, pero tiene que ser que compren un piano francés, que es el que me gusta a mí, que se llama Pleyel. Y los cubanos compran el piano Pleyel, que valía en aquella época una fortuna, lo llevan a Cuba para la inauguración del Teatro Tacón. Y es el mayor del mundo y es parte de esa cultura que se forma en La Habana como la gran capital debido a ser
un punto central en toda la América para reunión de barcos, etc. Cuando los españoles llegan al 1800, viene entonces una época malísima en la historia de España que en Cuba se sufre también. Está Napoleón, hay una guerra constante de ingleses contra franceses, de alemanes contra españoles, de italianos contra españoles. Europa está totalmente descontrolada. Y Napoleón invade España con la excusa de que quería entrar en Portugal porque Portugal era aliada de Inglaterra. El caso es que los españoles pierden el control de España, y ahí ustedes se acuerdan que ponen a Pepe Botella, el hermano de Napoleón, como rey de España. Ahí se desbarata la relación de Cuba con España. Y comienzan los españoles a tolerar tener en Cuba un pedazo de tierra que explotar. Por el azúcar, por el lugar geográfico importante, por muchas otras cosas. En Cuba se eligen docenas de delegados a las Cortes españolas. Algunos no toman poder, otros no les hacen caso, otras no lo dejan sentarse y otros los cogen presos. Y ahí va Varela y va un montón de gente representando a Cuba en las Cortes españolas. Es un desastre la relación de Cuba con España. España pierde. España, que había sido el país más pobre de Europa y que se convirtió de repente con el descubrimiento de América en el país más rico de Europa, se vuelve a convertir en un desastre y un país de segunda categoría. Cambian, suben y bajan los capitanes generales. Cuba se convierte, desde el punto de vista político, en un salón de entrenamiento de los futuros líderes de España. Por ahí pasa Serrano, por ahí pasa Arsenio Martínez Campos, y pasan un montón de capitanes generales y gobernadores de Cuba, que en definitiva ahí se entrenan para después ser presidentes del Consejo de Ministros en Madrid y presidentes de España, etc. Viene la época en que sube la Constitución en España y baja la Constitución en España. Sube en el 1812 la famosa PEPA, la PEPA, porque se autoriza el día de... Se aprueba el día de San José, le dicen la Pepa, y de ahí viene la frase que viva la Pepa, porque es lo que decían los españoles en Cuba para aplaudir la Constitución. En Cuba se establece la Constitución, se quita la Constitución, es un desastre. Y en medio de ese desastre comienzan los cubanos a darse cuenta que aparte de todas las cosas semejantes que tenían con los españoles, eran distintos de los españoles. Y que España no estaba pensando en el bienestar de Cuba, sino en su propio bienestar. Y ahí viene toda una serie de guerras de independencia muy flojas a principios del siglo XIX, sí, 1800, la guerra de Aponte, las conspiraciones de la Escalera, ahí entra Narciso López, un montón de cosas, hasta que llega la guerra del 68. Y en la guerra del 68 es que Cuba por primera vez hace un esfuerzo muy serio para liberarse. Uno de los mitos de Cuba es que esa guerra fracasa porque los cubanos no querían pelear. Y en realidad esa guerra fracasa por dos razones. Fracasa porque los cubanos todavía no se sienten cubanos. Se sienten camagüeyanos, o tuneros, o holguineros, o santiagueros, o villareños, pero no se sienten cubanos. Y entonces se niegan, si son de Holguín, se niegan a ir a las villas a pelear. Quieren pelear en Las Tunas o en Holguín. Si son santiagueros, no quieren para nada saber de Camagüey. ¿Okay? Y vienen una serie de regionalismos que matan a la guerra del 68. Aparte de las serias rencillas entre cubanos. Todos ustedes posiblemente se acuerden, al estudiar historia de Cuba, que Maceo reta a Agramonte a un duelo. ¿Okay? Y son los amigos los que evitan que se produzca ese duelo. Y Maceo y Agramonte jamás se vuelven a ser amigos. Siguen tratándose uno al otro en medio de una frialdad tremenda. Cuando muere Agramonte, Maceo no le hace ni caso a la muerte de Agramonte, etc. Cosa que le pasó a Maceo también con Martí. Maceo y Martí jamás se llevaron bien. Y es enorme el peso en la historia de Cuba de la enemistad, las rencillas y la falta de amistad y de compenetración entre Maceo y Martí. Para ser muy breve en esto,
Martí trata muchas veces de reconciliarse con Maceo. No así Maceo. Maceo no le importa para nada el reconciliarse con José Martí. Martí también tiene sus problemas con Máximo Gómez, pero al final se reconcilian y vuelven a ser unidos. De manera que la historia de Cuba está llena de mitos. Yo voy a mencionar rápidamente una serie de mitos, muy brevemente. El primero es España culpable del inhumano trato de esclavos en Cuba. Bueno, el héroe en Cuba al principio, en el siglo XVI, al principio del siglo XVI, es el padre Bartolomé de las Casas. ¿Quién es el que convence a la corona de traer negros a Cuba porque los indios no sirven para hacer el trabajo que hace falta? Bartolomé de las Casas, que antes de ser sacerdote, su padre, que había estado en el segundo viaje de Colón a Cuba, le llevó un indio, le llevó un taíno, y lo tenía como ayudante, como esclavo, como amanuense. De manera que Bartolomé de las Casas es otro de los mitos de Cuba. Hay que leer algunas de las cartas y los escritos de Bartolomé de las Casas para darse cuenta que sí salvó a los indios, a los nativos de Cuba, a los taínos principalmente, pero fue uno de los que propició que en Cuba entraran esclavos. ¿Cuántos esclavos usted cree que entraron en Cuba hasta que se terminó la esclavitud en 1886? Entre 40 y 50 millones de esclavos. Un número. Venían desde una cosa clara, que es otro de los mitos. Los ingleses y después los españoles y los portugueses y los holandeses iban a África y se robaban a los negros. No. En África era común y corriente la esclavitud. Había esclavitud si usted tenía deudas, si usted era un criminal, si usted se portaba mal, si usted políticamente estaba en contra del cacique, usted era un esclavo. Lo podían hacer esclavo. De manera que la esclavitud era algo normal en África. Y los europeos, ingleses, portugueses, españoles, no se metían en el continente africano para adentro. Aquello era igual que ahora no se puede meter la gente en los barrios, en algunos barrios en París y en Bélgica. Allí no había quien entrara en el continente africano. Los jefes africanos los traían a la costa. Los llevaban casi todos a Cuba. Y en Cuba, naturalmente, la gente de Cuba los escogía. Y dice alguna gente que esa es la razón por la cual los negros de Cuba son tan lindos. En serio, son mucho más lindos que los americanos. ¿Por qué? Porque eran escogidos, son los descendientes de negros que fueron escogidos. No me dejes, echa a la mujer esa para allá, tráeme aquella para acá. Y este negrito fuerte, ese que venga para acá también. Y así fue como se crió la raza negra en Cuba, que de verdad eran mucho más inteligentes que los taínos, por supuesto, y eran mucho más elegantes y más trabajadores y más fuertes que los negros de otras partes de los Estados Unidos, como son Brasil, de otras partes del continente, como eran Brasil y los Estados Unidos. Otro mito es Estrada Palma como anexionista. ¿Ok? Y ya vimos que Estrada Palma como anexionista era una de las cosas que usted podía aducir en sus artículos si quería que se lo publicara la Revolución. Entrevistada, Máximo Gómez es el que le propone a Estrada Palma y prácticamente le suplica postularse para presidente de la República. Estrada Palma había peleado en la primera guerra, en la guerra del 68, lo habían cogido preso, lo deportaron a España. Cuando viene el Pacto del Zanjón, se va a los Estados Unidos y funda una de las escuelas más maravillosas que había, bilingüe, en los Estados Unidos, en la zona de Nueva York, que es el Central Valley School. Allá va Máximo Gómez a suplicarle a Estrada Palma, que era un hombre que tenía gran prestigio y gran honestidad, para que sea el primer presidente de Cuba. En los escritos que salen de Cuba en este momento, Bartolomé Masó se opone a Tomás Estrada Palma y habla mal de Tomás Estrada Palma y dice que él es el de verdadero patriota y Estrada Palma es un vendido a los Estados Unidos. Falso por completo. Hay cartas, y Olga y yo tenemos una carta de esa, original, de Bartolomé Masó, dirigidas a Estrada Palma, diciéndole: yo me retiro de esta contienda
porque Cuba se merece tener un presidente unánime. Me retiro de esta contienda para que tú seas el próximo candidato y el primer candidato a presidente de Cuba. Estrada Palma, posiblemente, para vergüenza de los cubanos, Estrada Palma fue posiblemente el único presidente honesto que tuvo Cuba. No el primero, el único. Estrada Palma murió teniendo exactamente los activos en su capital que tenía hacía 20 años. Lo único nuevo fue una finquita que se compró. Pero todo lo demás eran cosas que había heredado de su padre. Y Estrada Palma muere en 1906, después de haber abandonado la presidencia de Cuba. Y si estamos hablando de intervenencias americanas, como por ejemplo es la enmienda Platt, Estrada Palma en 1906 le pide a los americanos que intervengan en Cuba. De manera que si la enmienda Platt permitía a los Estados Unidos entrar en Cuba, Estrada Palma es uno de los primeros que ante el revolú, como dicen los puertorriqueños, que se arma en Cuba. Cuando Estrada Palma se postula por segunda vez, Estrada Palma es uno de los que le pide al ejército americano que intervenga en Cuba. Después José Miguel Gómez también le pide al gobierno americano que intervenga en Cuba. Inclusive en la etapa de Machado, muchos grupos cubanos en el exterior le piden al gobierno americano que intervenga en Cuba para parar aquella matanza que estaba ocurriendo cuando la caída de Machado. De manera que el hecho de que había un imperialismo, de que los Estados Unidos querían posesionarse de Cuba y que después dominaban por completo a Cuba, tiene cierta razón, pero también es una exageración extraordinaria, porque en Cuba uno de los periodos más fructíferos y más positivos en la historia de Cuba es el periodo entre 1898 y 1902, el periodo de la primera ocupación americana. Les voy a leer lo que hicieron Wood y después Brooke en la primera y la segunda ocupación americana en Cuba. Los españoles dejaron a Cuba en ruinas. Se llevaron todo lo que se pudieron. Se llevaron inclusive los restos de Cristóbal Colón. Se lo llevaron todo. Todos los archivos, todas las cosas que valían, todo el oro de las iglesias, se lo llevaron absolutamente todo. Cuando llegaron los americanos en 1898, esto es lo que hicieron los americanos. Sanidad, pavimentación de las calles, dragado de los puentes, escuelas, cientos de escuelas. Por primera vez coleccionar estadísticas sobre lo que estaba pasando en Cuba. Casas de socorro. Arreglaron el asunto de inmigración y establecieron un sistema de inmigración. Vacunación antivirólica obligatoria en Cuba. Primera vez que se usaba en Cuba la veterinaria profesional. Reglamentación de la medicina y la cirugía dental. Agencias funerarias fueron creadas por primera vez. Industrias peligrosas como fabricación de explosivos. Acueductos por todos lados. Recogida de basura. Limpieza de calles. Regulación de los hospitales. Abriendo asilos. Estableciendo nuevas prisiones. Guerra al paludismo. Establecieron sistemas de cuarentena para la gente que estaba enferma. Sistemas de vacunación. Beneficencia, que ya se había agotado en Cuba la beneficencia de los niños huérfanos. Escuelas correccionales. Inspección sanitaria de las casas. Recogida de animales muertos. Inoculaciones. Tratamiento de la fiebre tifoidea. Fiebre de borras. Fiebre puerperal. Paludismo. Escarlatina. Lepra. Cólera. Todo eso lo consiguió Cuba gracias a la intervención americana desde 1898 hasta 1902 y de 1906 a 1909. De manera que hay cartas que certifican que el interés de McKinley primero y después de Roosevelt era que tanto Wood como Brooke calificaran, indoctrinaran a los cubanos que tenían inteligencia, que tenían profesión, para que hicieran todas estas cosas y poder salir lo más rápidamente de Cuba. De manera que todo el mito este del imperialismo americano es una creación, definitivamente, desde hace mucho tiempo, desde principios de siglo, porque muchos de nosotros, lo vivimos en nuestras escuelas. Era
estaba de moda criticar a los americanos. Estaba de moda decir que esto es un imperialismo que nos está acabando con nosotros. Los americanos lo único que querían era paz en Cuba para hacer negocios. Que eso es lo que es el capitalismo. Los cubanos nos portamos muy mal en las guerras de independencia. Traigo al conocimiento de ustedes que a Céspedes, primer presidente de la República en armas, lo deponen en Bijahual el 28 de octubre de 1873. Que después Vicente García, general Vicente García, que los españoles lo envenenan cuando se va a refugiar a Venezuela, se levanta en armas en la sedición de Lagunas de Barona, negándose a obedecer lo que decía el gobierno de Cuba en armas. Imagínense las cartas que motivan a Martí para ir a Cuba y que son resultado de esta extraordinaria pelea entre cubanos que dio por resultado que perdiéramos las dos guerras. Una la perdimos abiertamente, cuando se forma un comité del centro que negocia el Pacto de San Juan y se acabó. Y la gente tiene que irse para su casa. Y la segunda crea un impas enorme en que los cubanos están en el campo y los españoles están en las ciudades y nadie se puede mover, y aquello es un impas en el cual se provoca la intervención americana. Pero fíjense la diferencia y las rivalidades que nos recuerdan hasta cierto sentido los tiempos modernos, entre mambises, entre gente que está en las guerras en Cuba. Esta es la carta, que algunos de ustedes deben de conocerla, de Enrique Collazo a José Martí. Enero 6 del 92. Le dice Collazo a Martí. Martí, cuando empieza la guerra del 68, Martí tiene 16 años. El padre de Martí es un cero a la izquierda. El que mantiene la casa es doña Leonor. Porque el padre de Martí pierde trabajo constantemente, no sabe hacer prácticamente nada, es un oficial del ejército español de un orden muy bajo y constantemente está perdiendo trabajo, cansándose de trabajo, renunciando a trabajos. El que lleva la casa a los 16 años prácticamente es Martí y lo mandan para España. Y debido a eso Martí no se incorpora a la guerra del 68 y Martí tiene un complejo tremendo de ahí en adelante de no haber participado en la guerra del 68. Y esta es la carta que le escribe en el año 92, Martí a punto de ir a inmolarse a Cuba, Enrique Collazo. Le faltó a usted, señor Martí, valor para ir a la manigua, pudiendo más su amor a sí propio que el amor a Cuba. Quien ahora se las da de apóstol, sonsacando con discursos fatuos el dinero de los emigrados, sepa usted, señor Martí, que si de nuevo llegase la hora del sacrificio, tal vez no podríamos estrechar la mano de usted en la manigua de Cuba. Seguramente, porque entonces continuaría usted dando lecciones de patriotismo en la inmigración a la sombra de la bandera americana. Una carta fuerte entre dos compañeros que lo que quieren es la libertad de Cuba. Martí, por supuesto, le contesta. No voy a leer completa la contestación de Martí, pero le dice: no habrá que esperar a la manigua, señor Collazo, para darnos las manos, sino que tendré vivo el placer de recibirlo en una visita inmediata en el plazo y país que le parezcan a usted más convenientes. De manera que Martí le responde la carta como debía respondérsela. Esta carta a mí me recuerda mucho las cosas que están pasando en este momento en este país. Pero bueno, en definitiva, son parte de los mitos. Y voy a terminar solamente con el último mito, que es el mito de Carlos Baliño. No sé si ustedes han oído hablar del mito de Carlos Baliño. Carlos Baliño es un individuo que los comunistas en Cuba reclaman que es uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano con José Martí. Bueno, Martí nace en el 53, en el 88 muere Marx. Martí en el 88 tiene 35 años, está en pleno apogeo de su juventud. Martí menciona a Marx en sus obras completas 4 veces. De manera que esa es la extensión hasta la cual Martí era marxista. Las obras completas de Martí en la época en que yo estudié, las tengo todavía desde entonces, eran 6 tomos, ahora son 22 tomos.
En esos 22 tomos aparece Marx 4 veces. Y sin embargo, este individuo, Carlos Baliño, dice que él fundó el Partido Revolucionario Cubano con José Martí. Yo tengo, porque me ha dado por coleccionar a Olga y a mí fotografías de Cuba, yo tengo alrededor de 6 o 7 fotografías de fundadores del Partido Revolucionario Cubano con José Martí. En todas ellas aparece Martí en el medio y un grupo alrededor. En ninguna de ellas aparece Carlos Baliño. Es más, Carlos Baliño le dice a Mella, Julio Antonio Mella, que en realidad se llamaba Macpherson, pero no vamos a entrar en eso. Baliño le dice a Mella, Martí me ha confiado lo que estoy haciendo en la revolución para lograr la independencia no es en verdad mi revolución. Mi revolución es la que voy a hacer en Cuba después de la República. Eso cuenta Mella, que se lo dice Carlos Baliño, el cual no aparece por ningún lado en las fotografías de la fundación del Partido Revolucionario Cubano. Sin embargo, el gobierno de Cuba sigue insistiendo que la revolución del 59 es el cúmulo de la revolución que empezó Martí en el año 95. Y sigue insistiendo en eso. Para terminar, les voy a decir una frase de Juan Marinello. Juan Marinello en el año 1920 no tengo la frase aquí en mano, pero Juan Marinello dice, Martí, déjenme buscar esto porque esto es importante. Juan Marinello dice, Martí, 1920, ya está funcionando la República, una República que está funcionando muy mal. Dice, Martí es un gran fracasado y un abogado de los poderosos, por lo que es conveniente darle la espalda de una vez a todas sus doctrinas. Esas son palabras de Juan Marinello, el gran cerebro del Partido Comunista en Cuba, que junto con, presumiblemente, Carlos Baliño y Mella, fundan el Partido Comunista de Cuba. Ese es el mito que sigue creando la historia de Cuba que se escribe en ese momento. En definitiva, el libro este tiene el objetivo, de una forma que yo creo que es un poco amena por la cantidad de imágenes y la cantidad de comentarios a esas imágenes, primero que nada, traer a la colación muchas cosas que se saben ahora de la historia de Cuba y que antes no se sabían, y segundo, eliminar todos estos mitos que ha habido en la historia de Cuba, algunos creados por nosotros mismos, por ejemplo, el mito de Martí con las mujeres. Es un mito creado en parte por los españoles que tratan de hacer lucir mal a Martí, y en parte por los cubanos, porque para los cubanos ser un machazo es algo importante. Entonces, si Martí era importante, Martí tiene que haber sido un machazo con las mujeres. Yo tengo una lista, me he puesto a hacer una lista. Tengo una lista ya como de 14 mujeres, de las cuales se habla que fueron amantes de Martí. Empezando por la niña de Guatemala, ¿okay? Y terminando por María Mantilla, la madre, supuestamente, de la niña que se retrata tantas veces como Martí, a la cual Martí quería como una hija. De manera que todos esos mitos los he ido tratando de sacar del libro e incorporar cosas que de verdad han sido sustanciales y han tenido fuerza documental en los estudios que se hacen, se siguen haciendo sobre Cuba, para traer este libro de historia de Cuba para dos poblaciones fundamentales. Una, la gente que creció en Cuba al calor de la revolución y que no han conocido de verdad la historia de Cuba, y que se merecen y deben de recibir por parte de gente que ha sido seria y que estudia los documentos y que ha comprobado cosas y que ha ido a buenas fuentes, una visión de lo que es la historia de Cuba. Y por otra parte, otra población que yo creo que va a encontrar interés en este libro, somos nosotros, los que tuvimos tan deficiente la historia de Cuba cuando estábamos en Cuba y que nos recordamos de muchas de esas cosas, pero no hemos atado los lazos de todas estas cosas que pasaron en Cuba. Espero que les guste el libro y paso la palabra a